en esta jornada. Para reflexionar sobre estos asuntos tan importantes y cruciales para Navarra, hoy contamos con Estíbaliz Erauzkin, que es directora general de NAITEC, también con Carlos Bergera, que es responsable de Relaciones Externas de Smart Mobility de Iberdrola, y Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME. Yo, por mi parte, no quiero alargarme mucho más porque entiendo que los protagonistas son otras. Espero que disfrutéis de esta jornada y, sobre todo, que os sea útil. Quiero ceder e invitar a este escenario al consejero de Desarrollo Económico Empresarial, don Mikel Irujo. Gracias y que disfruten de la jornada. Sí. Egun on guztiei, eskerrik asko lehendakari anderea, idazkari nagusi jauna, gobernuko delegatu jauna, beste sailburuak eta zuzendari nagusiak eta jaun andere guztiok. Eskerrik asko, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, obviamente, a Negocios en Navarra por organizar este evento e invitarnos al mismo, este interesante evento del que ya, bueno, puedo decir que se llevan muchos meses de trabajo y, sobre todo, también ayer tuvimos, debo decir también, específicamente en este tema, una jornada intensa, aprovechando la visita del secretario general. España es el Estado, digamos, de la Unión Europea que más vehículos produce por trabajador, exactamente el doble de la media de los otros estados de la Unión Europea y el segundo, digamos, en números brutos. Yo creo que esto es solo un dato más de los que imagino que se aportarán muchos a lo largo del día de hoy, pero que deja patente la importancia, digamos, del sector, obviamente en el conjunto del Estado, pero también en Navarra, de los que ya, por ejemplo, Rubén nos ha señalado alguno que otro. El año pasado, ya en el Plan de Recuperación Sostenible de la Unión Europea, se acaba como uno de los pilares básicos la movilidad sostenible para cumplir ese objetivo de reducción de emisiones del 55% con respecto a 1990 para el 2030, como una ambición clara que tiene este continente. En el mismo, en ese plan de recuperación, ya mencionaba expresamente la estrategia de movilidad inteligente que fue adoptada por la Unión Europea, por la Comisión Europea, el pasado mes de diciembre, en el cual también ya se detallaban otros objetivos también más ambiciosos, como por ejemplo que circulen ya en Europa para el año 2030 30 millones de vehículos eléctricos, o sea, de cero emisiones, o que los trayectos, digamos, programados de menos de 500 kilómetros ya sean en vehículos de cero emisiones, o que, por ejemplo, una producción a gran escala indica que no indica números de vehículos automatizados, quiero decir, autónomos. Con lo cual, también ahí, una vez más, pues van haciendo una vuelta de tuerca y nos van recordando, digamos, diversos objetivos que son los que tenemos que mirar por encima para ir concretando por debajo nuestros planes. Ayer mismo también la Comisión Europea publica la estrategia del programa Horizon Europe, en el cual también, bueno, pues yo creo que es claro que dentro de su pilar 2 hay un clúster específico para movilidad también, el 5, con diversos objetivos muy claros. También nos anuncian, y ayer se reafirman estas asociaciones como TuZero o Baterías, que también, obviamente, cada una de ellas indica una serie de caminos a seguir. O también no podemos perder de vista la misión, ¿no?, de ciudades sostenibles, que también tiene un componente de movilidad claro. Con lo cual, se están juntando todos los astros mucho antes de la pandemia, esto ya lo sabemos todos, para que, digamos, el impulso de esta movilidad sostenible sea una realidad en Europa. Lo que ha hecho la pandemia y lo que ha hecho, obviamente, los fondos Next Generation es acelerar este proceso, acelerar bastantes años este proceso que tenemos por delante. Es un proceso y unos fondos que nos van a exigir una industria, la transformación de la industria. No son unos fondos solo para acelerar procesos, sino que nos obligan, digamos, a transformarla. En este sentido, yo creo que tenemos
dos ventajas claras, hablando así en general como Navarra. Una, que podemos ofrecer proyectos maduros. Cuando decimos que hay que transformar, podemos ofrecer proyectos en los que ya estábamos trabajando antes de la pandemia. Es decir, podemos demostrar y demostraremos ante los PERTEs y ante la propia Comisión Europea, cuando tenga que valorar, digamos, todos los planes nacionales, que en Navarra ya veníamos trabajando en este sentido, que no es algo que viene sobrevenido por los fondos Next Generation, con lo cual yo creo que tenemos como Navarra esa capacidad de demostrar esa madurez en cuanto a proyectos. Por otro lado, también no nos podemos olvidar de ese componente de equilibrio, de cohesión territorial, que desde luego se debe aplicar a los Estados miembros. Es uno de los ejes del Next Generation, una cohesión territorial que, digamos, que reparta, digamos, en este caso, la capacidad industrial en el seno de un Estado, pero también hay que mirar esta cohesión territorial como Europa en su conjunto. No podemos... tampoco entiendo que estos fondos Next Generation tienen que servir de cara de argumento ante la Comisión Europea de que esta capacidad, esta reindustrialización que tiene como objetivo la Unión Europea esté repartida también entre norte, sur, este y oeste. Entonces, yo creo que aquí este componente territorial pues también es importante. Ya para terminar, como este eje transformador, digamos, no puedo sino citar algo, como he dicho, proyectos maduros, proyectos de cohesión territorial. No puedo dejar de mencionar nuestra estrategia de especialización inteligente, la S3, que ya desde hace más de 5 años, me atrevo a decir, ya tiene como el primer eje precisamente el objetivo de impulsar este vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Es el reto número 1 de nuestra estrategia de especialización inteligente desde el año 2016. Es una estrategia que, aquí sí que leo, tiene que producir un cambio que involucra a los fabricantes, a la administración y a los ciudadanos y cuyo objetivo es orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes, tanto en producto como en proceso, así como favorecer el desarrollo y la implantación en Navarra de nuevas soluciones de movilidad, vehículo eléctrico, conducción autónoma, etcétera, junto con las infraestructuras de recarga asociadas a los vehículos eléctricos. Con lo cual, justo hoy vamos a tener un comité de dirección de la S3. Yo creo que ahí anunciaremos que en lo que concierne al Departamento de Desarrollo Económico canalizaremos, digamos, la información que nos puedan llegar de diferentes oportunidades como PERTEs, convocatorias abiertas, etcétera, a través, digamos, de este foro de la S3, en el cual, insisto, ya hemos venido trabajando en proyectos maduros y transformadores, que es lo que nos exige la Unión Europea desde hace muchos años. Eskerrik asko. A continuación, quiero dar paso a nuestra primera ponente. Ella es Estíbaliz Erauzkin. Estíbaliz Erauzkin Bilbao es doctora en física y desde junio de 2018 es directora general de NITEC. Anteriormente trabajó en diferentes cargos directivos y técnicos de empresas del sector aeronáutico y eólico, así como un centro tecnológico referente. Durante 10 años ocupó la dirección de materiales y procesos de fabricación en Gamesa. Dentro de su extenso currículum, también destaca que ha sido directora del sector aeroespacial en Tecnalia, responsable de materiales en la empresa ITP. Estíbaliz Erauzkin nos va a ilustrar sobre todo lo que hace NITEC, un centro que es puntero en innovación y tecnología en movilidad. Estíbaliz, gracias por estar aquí con nosotros y por apoyar esta jornada. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Rubén, por esta introducción que me ha dejado un poco abrumada, sinceramente.
Buenos días a todas, a todos, presidenta, consejeros, directores generales, compañeros, amigas y amigos. Bueno, pues tengo un papel creo que muy bonito esta mañana para hacer una reflexión desde la posición de la innovación en Navarra como factor clave para la innovación en la movilidad. Digo de Navarra, pero creo que lo podríamos extender a nivel global. Nos han contado anteriormente la importancia que tiene el sector de la automoción en Navarra, absolutamente crítico desde el punto de vista de PIB, también desde el punto de vista de creación de empleo, tecnología y, como no, también como palanca de cohesión territorial. También ocurre algo parecido en el mundo, en el cual en esta primera transparencia podemos ver, no está muy actualizada, pero podemos ver un dato creo que curioso. En esta transparencia vemos cómo el eje principal de fabricación de vehículos se ha trasladado del eje atlántico al eje pacífico. ¿Qué quiere decir? Que los primeros productores de vehículos que estaban localizados entre Europa y Estados Unidos cedieron posición por motivos de gran consumismo, deslocalización y beneficio de costes hacia Asia. Y, bueno, pues actualmente tenemos que Asia es el principal productor de vehículos y Europa ya empieza a quedar relegado, ¿no? Bien, bueno, esto no sería un tema tan crítico si no miramos también estas segundas gráficas. Perdonad que… Uy, a lo mejor… Gracias. Si no viéramos un hecho importante. Vemos que hasta el año 2023 China va a liderar el mercado de los vehículos eléctricos. Bien porque hay son grandes consumistas, hay muchísimas personas, obviamente, pero también porque la producción ya está liderada desde China. Y esto no solo ha ocurrido porque las grandes empresas se han trasladado allí, sino porque, además de ser grandes productores, se han trasladado o se han transformado en grandes tecnólogos también. Han invertido mucho dinero en innovación, como sabemos, en baterías y actualmente, bueno, pues tenemos una dependencia, digamos, de China, ¿no? Esta tendencia se igualará cuando el Green Deal entre el 2030 y el 2050 ya sea más efectivo, por decirlo así, en el cual se espera que tanto Europa como Estados Unidos alcancen esa posición de liderazgo frente a Asia. Pero no nos olvidemos también de Corea, Japón. Todos ellos están invirtiendo grandes cantidades de fondos en inversión tecnológica, no solamente, insisto, en producción, que era la imagen que habíamos tenido siempre de los países asiáticos todavía no hace tanto tiempo, ¿verdad? Bien, ¿qué va a cambiar este paradigma? Pero no solamente en Asia, sino en todo el mundo, ¿no? Pues el Pacto Verde, el Green Deal, nos lo ha mencionado Miquel. Entre el 2030 y 2050, Europa lidera o quiere liderar esa transformación de la economía sostenible, la reducción de tóxicos tanto en la fabricación como en el ambiente, en la atmósfera. Y, digamos, es un gran pacto que va a conllevar a que tiene que ocurrir una gran transformación en todas las industrias, de todos los sectores y, como no, el de la movilidad, que es uno de los que, bueno, pues están en el punto de mira desde las emisiones de CO2, ¿no? Tanto en la fabricación como después en el consumo. Bien. Esta no es más que una imagen que nos reafirma en lo que decimos del Green Deal. A partir de 2030, también antes ha mencionado Miquel algunas cifras, pero la mayoría de los vehículos a partir del 2030 serán ya eléctricos, con algunas pequeñas, todavía habrá unidades de híbridos o incluso todavía algo de diésel, pero
a partir del 2050, 2040, 2050, vamos a tener ya vehículos que van a tener contaminación cero y van a ser eléctricos o van a tener combustible hidrógeno u otras formas de propulsión que, bueno, pues posiblemente todavía se desconozcan, ¿no? Bien, todo esto no va a ser posible de la noche a la mañana, obviamente. Antes hemos apuntado el ejemplo que China ha realizado. De ser grandes productores han pasado a ser grandes tecnólogos en el desarrollo del coche eléctrico. Bien, creo que es un ejemplo que nos tiene que servir a todos, ¿no? Cuando hablamos de movilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué va a implicar esto? ¿Cómo vamos a partir del 2030, dejar de contaminar con nuestros vehículos y nuestros desplazamientos? Pues básicamente las dos líneas fundamentales. Hablamos del vehículo autónomo y conectado, es decir, ese vehículo que va a ser una plataforma que nos va a conducir de un sitio a otro y que vamos a poder aprovechar, como cuando vamos en el avión, para ocio, distensión o para trabajar. Y realmente es algo que ya ha comenzado, es decir, ya todos los vehículos tienen un cierto nivel de sensorización sabemos cuando vamos a aparcar, cuando vamos a hacer ciertas maniobras de acercamiento de coches, ya están sensorizados, pero esa sensorización va a aumentar hasta lo que se llama niveles 5, ¿no? En el cual ya vamos a tener vehículos prácticamente que puedan conducir solos, es decir, puede ir el conductor al lado, pero para realizar ciertas maniobras solamente, como ocurre un poco en los aviones. Y, bueno, pues hay cifras que hablan de 375 millones de vehículos en el año 2030 que van a ser prácticamente con niveles de sensorización o de autonomía a la hora de conducir entre el 2 y el 5, ¿no? Quiere decir, entre poco conectados o totalmente conectados. ¿Esto qué va a implicar? Pues que va a haber una conducción diferente, va a ser una conducción inteligente en la cual va a interaccionar el vehículo con la infraestructura, con las carreteras, con los elementos de carga, con los obstáculos que tenga alrededor, etcétera, ¿no? Y todo ello pues va a tener que estar direccionado hacia algún punto, hacia la nube, va a haber un tratamiento de datos, va a haber un sistema de conducción que va a estar muy dirigido por inteligencia artificial. Es decir, vamos a dejar de ser ese conductor que tienes que ir atento a todo, a que realmente sea tu vehículo el que te va a ir casi dirigiendo, bueno, pues cuidado, aquí hay un obstáculo, se para solo, ahora tienes que cargar, te voy a llevar por esta otra ruta, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el otro modelo? El sostenible, que no son disjuntos, es decir, va a haber vehículos conectados que a la vez van a ser vehículos eléctricos y esa es la tendencia. Bueno, pues como estamos viendo, con otros modelos de propulsión, es decir, va a haber vehículos que van a tener un modelo de propulsión que no va a estar basado en los combustibles fósiles actuales, ¿no? Pero aquí tenemos el paradigma que China va a controlar el 60% de alguna manera de la producción de baterías, bien sea de forma directa o bien sea a través de contratos siempre ventajosos, ¿no? Para ellos, obviamente, porque tienen también el control de las minas de las materias primas, ¿no? Cobalto, litio, tierras raras, que son, digamos, los elementos fundamentales para la fabricación de los conceptos de baterías actuales, ¿no? En ese sentido, el hidrógeno fabricado de manera verde a través de energía renovable, por ejemplo, cosa que en Navarra pues, puede ser un factor diferenciador, puede ser un elemento de combustión, digamos, o de propulsión, perdón, que nos dé una cierta independencia tecnológica frente a las baterías. Pero esto es a medio, largo plazo. Bueno, pues aquí algunas claves que las he ido repitiendo, perdonad si soy un poco pesada, pero creo que son importantes, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que nos estamos encontrando? Primero, también es importante mencionarlo. Hay nuevos players financieramente muy potentes. Es decir, Amazon ya compite con Volkswagen e incluso financieramente, pues a lo mejor sale hasta mejor parado desde el punto de vista de riesgos que Volkswagen, ¿no? Amazon mejor. Es decir, hay ciertos players que tienen una capacidad de inversión impresionante y que conocen muy bien los gustos de los consumidores, porque se han dedicado durante los últimos años a estar muy cerca del consumo,
de alguna manera a redireccionar los gustos, a utilizar la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Ahí hay una cierta ventaja de players que no son los fabricantes habituales de vehículos. Por otro lado, lo que hemos mencionado, el Green Deal nos va a llevar a que la productividad va a ser un factor, por supuesto, como siempre, clave para nuestros tiers, nuestras empresas manufactureras, pero van a tener que ser también sostenibles, porque si no vamos a tener recargos, vamos a tener multas por no cumplir, digamos, los objetivos medioambientales y eso va a hacer que el beneficio se reduzca considerablemente y ya vamos a dejar de ser rentables. Por tanto, este es un factor absolutamente interesante, importante y que necesita que lo tengamos en cuenta. La pandemia pues, nos ha puesto en la situación de considerar que la tecnología es importante, que necesitamos un cierto nivel de tecnología, de industria que sea nacional, que no pueda ser en momentos de crisis sanitaria o geopolítica que seamos dependientes de terceros que nos dejen aislados del mundo, ¿no? Y, bueno, también mencionar lo que decía anteriormente sobre China, ¿no? Que China ha sido capaz de generar una cierta dependencia tecnológica de los grandes fabricantes. Es decir, al final, pues Tesla ha pactado con el gobierno chino su fabricación de vehículos, que ya los hace en China y ya tiene competidores que los hacen mejor. Volkswagen tiene también alianzas en China y digamos que todos los grandes fabricantes al final han tenido que de alguna manera hacer pactos o buscar acuerdos con fabricantes chinos o con el gobierno chino, ¿no? Y no nos olvidemos de los retos de los consumidores que han variado. Esto que cuando, por lo menos en mis tiempos, lo de tener un coche ya era como que, ¡uf, qué bien!, ¿no? Cuando me podía comprar un coche o cuando, bueno, no digamos a los que tenían suerte que le regalaban un coche cuando probaban y tal, pues ahora ya la gente no los considera, no considera este factor como diferenciador, porque hay gente que piensa que, bueno, yo voy a tener un coche para mis necesidades y solo me muevo en la ciudad, puedo comprar un vehículo a lo mejor de movilidad urbana, pequeño, eléctrico. Cuando me voy de vacaciones hago un renting o un sharing con gente que va a ir al mismo sitio que yo. Si voy a esquiar me alquilo un coche, lo comparto. En fin, los gustos de los consumidores han cambiado mucho. Y ya pues hay gente y hay muchas teorías que dicen que ¿qué va a ser un coche? Pues una plataforma que casi la hago a mi medida, ¿no? O sea, a mí me gusta que sea blanca, además, mira, que sea redondico, que sea más largo, que sea más corto. Bueno, en la FNAC en París hace poco nos dijo un conocido, que además estuvo, nos dio una charla muy interesante, que ya se venden coches. O sea, uno va allí, se compra un libro, un disco, un coche y se vuelve a su casa. Bueno, pues estos cambios, desde luego, los vamos a tener que ir poco a poco asumiendo y solamente los vamos a poder acometer si tenemos en cuenta que necesitamos un gran desarrollo tecnológico. Esto no se hace de un día para otro, ¿no? Es importante también que, dado el tipo de industria que tenemos en Navarra, potente, como hemos dicho, en el sector de la automoción, ¿no? Tanto de vehículo de utilitario, por decir de alguna manera, como de vehículo industrial, que también en Navarra es importante. Hay que mencionar que la cadena de valor tradicional se va a transformar, es decir, van a entrar nuevos players, como antes he dicho, bien sea porque va a haber nuevos inversores, va a haber gente, empresas que no son del sector, pero que tienen mucho dinero y que van a querer invertir, y sobre todo van a entrar empresas de índole tecnológico que van a aportar sensorización, van a aportar electrónica a las fabricaciones convencionales. Por supuesto, las universidades, los centros tecnológicos van a jugar un reto cada vez más importante, las empresas regulatorias también, pero vamos a tener que contar con otra gente que hasta ahora no contábamos. Es decir, van a entrar más jugadores y en ese sentido creo que podemos tener ventaja. En Navarra tenemos empresas que efectivamente en el sector de la productividad son pioneras y así están reconocidas, no hay ninguna duda. Pero también tenemos otras empresas más pequeñas que en sectores relacionados con la electrónica, la tecnología, tenemos universidades, centros, tenemos un sector de energías renovables potente. Es decir, en este nuevo paradigma de
players que entran a jugar parte del nuevo sector de la movilidad, pues podemos tener quizá ventajas que ni siquiera ahora mismo las estamos considerando, ¿no? Importante, menciono la fabricación inteligente. ¿Por qué? Porque nuestras empresas meramente productivas, lo que decíamos, van a tener que ir evolucionando hacia una fabricación inteligente que marque una gran productividad, pero que a la vez sea sostenible, que reduzca, digamos, los errores y reduzca los sobrantes de materiales, vaya a hacer cosas pues con menos, con procesos más comprimidos, es decir, bien a la primera, pero además con solo un proceso. En este sentido, digamos que, por ejemplo, en Alemania, el Instituto Fraunhofer, que es el gran instituto bandera del gobierno alemán, en el año 19 ya invirtió 30 millones de euros para procesos de fabricación inteligente, de electrónica integrada en componentes, etcétera, ¿no? En Inglaterra también hay una plataforma promocionada por el gobierno que se llama Catapult, que también está, de alguna manera, moviendo millones de euros en fabricación inteligente. Por tanto, este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta también por el sector que tenemos en Navarra. Hablando de fabricación inteligente, hablamos de procesos sostenibles, lo que decimos, si no, no vamos a tener una productividad buena, es decir, no vamos a ser considerados como los primeros. Además, vamos a tener que reducir la huella de carbono en nuestras plantas con la utilización de energía verde. Ya lo hacen muchas actualmente, pero más. La digitalización de procesos, obviamente, va a ser vital, la automatización y la reducción de mano de obra mucho más que ahora. Es decir, se habla ya de que la industria 4.0 debe de evolucionar hacia la 5.0, 6.0, incorporando factores de sostenibilidad, que la 4.0 no los tenía tan en cuenta, y también una mayor interacción entre personas y máquinas, ¿no?, que la 4.0 no ha conseguido al 100%. Bueno, como centro tecnológico, pues creo que es algo que nos toca decir cuáles van a ser las tecnologías que consideramos claves para esta nueva movilidad. Pues desde luego hablamos de sensórica, hablamos de conectividad, el vehículo, la infraestructura, la nube, hablamos de materiales sostenibles, procesos sostenibles, fabricación inteligente, inteligencia artificial va a ser una de las claves de desarrollo de todos los países y seguramente uno de los elementos de más guerra, digamos, geopolítica entre las grandes potencias. La seguridad, por supuesto, ciberseguridad y analítica de datos, ¿no? Creemos que estas son las tecnologías habilitadoras de la nueva movilidad. Y ahora, dejadme que de lo global hable un poco de lo particular, de quiénes somos Nitec y qué hacemos, ¿no? Bueno, somos un centro de automoción y mecatrónica pequeño, modesto, en comparación con los grandes centros que hay en Europa e incluso en España, pero tenemos el foco muy puesto en, digamos, aquellos aspectos que hemos considerado claves de acuerdo a toda la legislación europea y también a todo lo que vemos que están trabajando nuestros competidores, ¿no? Con sistemas de vigilancia continua, pues vemos que estamos donde creo que tenemos que estar y somos el apoyo que Navarra debe de tener. Entonces, estamos trabajando en el vehículo autónomo y conectado en sistemas asistidos, lo que decimos, asistencia a la conducción, conectividad con la infraestructura y vuelvo a decir, y con todo lo que tenemos alrededor, inteligencia artificial para el conductor y toma de decisiones. Y desde el punto de vista sostenible, pues estamos trabajando en temas de eficiencia energética. Nosotros no fabricamos baterías, pero sí colaboramos con empresas como Biplanet, por ejemplo, en muchos proyectos hemos trabajado con ellos y también estamos haciendo pequeños sistemas de almacenamiento que son, bueno, mini baterías, pero algo muy, muy sencillo para aplicaciones muy puntuales. Y, sobre todo, un elemento que creemos que es fundamental en lo que hemos llamado fabricación inteligente, ¿no?, que es la incorporación de la electrónica en todos los procesos de fabricación de los automóviles, sobre todo los interiores, que con un solo proceso puede incorporar luces, cableado, botonaduras, etcétera, ¿no? Y eso permite a las empresas que están trabajando con nosotros
una gran ventaja competitiva, porque en una sola operación puedes integrar el componente, puedes integrarle toda la electrónica y además funcionalidades y diseño que hasta ahora pues no tenías, ¿no? Un techo que de repente pues reconoce al conductor, se pone de colorines, tiene una cámara que dice si el niño que va detrás pues va a vomitar o está vomitando, en fin, le incorpora muchísimas funcionalidades que hasta ahora eran impensables porque eran costosísimas, ¿no? Bien, bueno, no voy a volver a repetir un poco lo que ya he mencionado del vehículo autónomo y conectado, que la semana pasada estuvimos haciendo una pequeña exhibición de estas tecnologías en el Parque Polo por gentileza de Volkswagen Navarra, que nos ha dejado sus instalaciones para hacer estas pruebas, y el otro día, bueno, pues hicimos una demostración que yo creo que, bueno, pues nos enseñó un poco cuáles son esos paradigmas de la conducción autónoma, ¿no? Y qué necesita un coche para que vaya solo, todos los sistemas de visión que se necesitan, cómo identificamos los obstáculos, las personas de los obstáculos, cómo la inteligencia artificial va a actuar sobre el vehículo y sobre las decisiones del conductor, etcétera, ¿no? Bueno, aquí no voy a volver a incidir porque ya lo he comentado anteriormente en lo que trabajamos de movilidad sostenible, en sistemas de gestión térmica y almacenamiento y la fabricación inteligente. Bien, además del trabajo que nosotros realizamos, colaboramos con muchas de las colaboramos con muchas empresas navarras gracias al apoyo del Gobierno de Navarra en sus convocatorias de proyectos estratégicos que están alineados con las RIS3, como ha mencionado antes el consejero Irujo, y solamente algunos de los ejemplos en los que estamos trabajando para que veamos que en Navarra realmente, como decía antes el consejero Irujo, ya estamos haciendo cosas, es decir, y lo podemos demostrar. Tenemos demostradores, tenemos prototipos, tenemos muchas cosas que ya hemos realizado en la conducción autónoma y en el vehículo eléctrico y autónomo, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos en el cual además, bueno, todos son empresas del sector industrial de Navarra, hemos desarrollado junto con una de las empresas de frenos tradicional bueno, dos de las empresas de frenos más importantes de Navarra, pues se ha desarrollado un sistema de frenos específico para una conducción autónoma, ¿no? Que está dotado de mayor nivel de sensorización, etcétera, ¿no? Además, hemos hecho todo el sistema de testeo en el propio proyecto, está ya a punto de finalizar y, bueno, creemos que eso, bueno, pues ha llevado al desarrollo de un producto específico para esas empresas y una ventaja competitiva, ¿no? Otro de los proyectos en los que todavía estamos trabajando, que no ha finalizado, dentro de la misma convocatoria del Gobierno de Navarra, a quien, por cierto, obviamente agradecemos muchísimo el apoyo que nos presta, es bueno, un vehículo eléctrico de transporte pequeño al cual se ha integrado el motor en la rueda para ganar en una mayor eficiencia energética y térmica, ¿no? Esta es una de las soluciones que actualmente más en boga está para aquellos vehículos que en el futuro van a tener una propulsión de hidrógeno. Bueno, pues nosotros hemos trabajado con diseño específico, con este conjunto de empresas y es un tema que también está ya muy avanzado y creemos que es muy interesante y de futuro, y varias empresas nos han llamado interesándose por el desarrollo. Y finalmente, otro de los proyectos, que es el que se ha iniciado creo que el año pasado, se trata también del desarrollo de una plataforma que puede ser una plataforma de uso industrial, de logística, de entrega de última milla, pero que también podría servir en un futuro para movilidad urbana. Son pequeños vehículos, AGVs, en los cuales, bueno, pues se ha hecho todo el desarrollo del vehículo. Además va a tener pues una batería de segundo uso. En fin, bueno, pues está trabajando pues con el tema de comunicaciones, cómo va a poder ser, no va a ser un vehículo de estos que van por las plantas a través de carriles, sino que va a poder ser autónomo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo iniciativas con empresas navarras que creemos que están al nivel de otros desarrollos dentro de la modestia que podemos tener por el tamaño que tenemos, pero en cuanto a temáticas y desarrollo, ¿no?
¿Cómo no mencionar la iniciativa del Gobierno de Navarra, como también se ha explicado anteriormente, Navea, que es el vehículo, digamos, la plataforma para fomentar el vehículo autónomo conectado y eléctrico en Navarra. Formamos parte de esa plataforma junto con Sodena y ACAN, y a través de unos grupos enfocados que van dirigidos, como veis, a los temas ahora mismo más candentes dentro de la nueva movilidad, como son los sistemas de propulsión, el tema de la conducción autónoma, aligeramiento y también una fabricación avanzada, pues estamos trabajando en los objetivos que Navea tiene desde el principio implementados, que es, digamos, esa interacción entre los tiers clásicos con los nuevos tiers, con las nuevas empresas que se están incorporando. La incorporación aquí es totalmente, digamos, no a nadie se le obliga, no se pide nada, ningún tipo de afiliación, sino que la gente se incorpora a los grupos de trabajo por el interés, por generar, digamos, ese ambiente de trabajo, esos foros de I+D, +I, y que luego terminarán pues siendo proyectos en el futuro, ¿no? Por tanto, bueno, pues como decíamos, hay muchas cosas hechas, pero creo que no debemos de autocomplacernos, ni muchísimo menos. Es un momento de grandes retos y he pintado ahí en grande lo que yo creo que son los retos más importantes que tenemos en Navarra, ¿no? Que son, primero, necesitamos una mayor colaboración entre todas las entidades, público-privadas, centros, universidades, todos, para alcanzar esa masa crítica que necesitamos. Somos pequeños, pero todos juntos podemos hacer muchas cosas. Y, sobre todo, para ese liderazgo tecnológico que nos tiene que posicionar en Europa y frente a las grandes multinacionales como referentes, ¿no? Para, digamos, seguir manteniendo a las empresas que están, atraer a nuevas. Tenemos que conseguir que seamos líderes también en tecnología a la vez que en productividad. Ese es el momento oportuno. Creemos que lo podemos hacer, tenemos grandes potencialidades y debemos de explotarlas. Pero también tenemos muchos retos. Y ya como conclusiones, pues creo que, bueno, es un poco repetir. La movilidad es una gran palanca, ¿no? De desarrollo económico-social y también de cohesión, ¿no? También en Navarra. Se han cambiado los paradigmas y la sostenibilidad económica, atención, no solamente va a venir asociada a la productividad, no solo va a venir asociada a la productividad, la deslocalización va a tener menos ventajas, todavía las va a tener, por supuesto, pero ya no va a ser el único factor el coste, el que nuestras empresas van a tener. La inteligencia artificial va a ser una de las claves y por las que tenemos que apostar. Navarra necesita afianzar ese desarrollo tecnológico frente a Europa y también frente a otras regiones en España. Lo podemos hacer, tenemos recursos energéticos, tecnológicos, productivos. Siempre la historia industrial de Navarra ha sabido afrontar retos y solucionarlos. Los retos de la generación de este tejido productivo fueron importantísimos. El reto eólico, fuimos pioneros, ¿no? Ahora también tenemos que serlo. Es necesario un esfuerzo público y privado importante, coordinado, como decimos, porque el reto, mucha gente está ya posicionándose y el gigante asiático es, digamos, el que nos está mirando a todos de reojo, ¿no? Es decir, entre nosotros no podemos competir, el competidor está fuera, ¿no? Nosotros somos todos, nos tenemos que unir todos, por decirlo así. Es una gran oportunidad que desde luego no debemos de perder. Muchísimas gracias por vuestra atención, a todas, a todos, y espero no haberos aburrido mucho. Gracias. Creo que ha sido muy interesante. De ella me he apuntado varias ideas. Las más importantes creo que son innovar y también colaborar. En Navarra tenemos un gran reto por delante y una gran oportunidad que seguro que sabemos entre todos aprovechar. Ahora quiero dar paso al siguiente ponente. Es Carlos Bergera, es responsable de Relaciones Externas de Smart Mobility de Iberdrola. En esta compañía empezó a trabajar en el año 2000, donde ocupó el puesto de director de Central de Ciclo Combinado de Castejón.
Desde 2010 está al cargo del área de movilidad eléctrica. Además, es responsable, como he comentado, de relaciones externas de Smart Mobility, donde se ocupa de temas de patrocinios, comunicación y proyectos especiales. Además, como todos sabéis, si le conocéis, está muy implicado con AEDIVE. De hecho, desde su creación es miembro de su junta directiva. Y también forma parte del grupo de tractor de NAVEAC, del que, bueno, Estelaís nos ha avanzado unas pinceladas y ahora Carlos nos ampliaría mucho más estos temas. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras te dejo el escenario. Gracias. Buenos días, presidenta, autoridades. Muchas gracias. Gracias a Negocios en Navarra y la verdad es que es un lujo, una gran satisfacción y una gran alegría poder compartir con vosotros estas reflexiones que espero que sean estimulantes y contribuyan a aportar luz, a aportar alguna idea que, bueno, pues que nos pueda ayudar a avanzar en esta apasionante carrera por posicionarnos. A ver si... Muy bien. Pues voy a hablar de la energía del nuevo ecosistema de movilidad. Mirad, sé que es una imagen que tiene sus limitaciones porque toda simplificación, pues en fin, omite detalles y complejidad de la realidad, pero cabría decir que estamos un poco en este momento en el que en el sector del automóvil confluyen, por un lado, una tecnología que va a desaparecer y otra tecnología que está aflorando. Y esta sería la curva que nos muestra que en este momento estamos precisamente en ese momento de cambio y con una baja de demanda en el sector del automóvil, desgraciadamente acusada y en la que además a la que se viene a unir la situación de crisis sanitaria. Y por lo tanto estamos en un mercado pues que ha bajado, pero precisamente porque el consumidor tiene algunas dificultades para identificar por qué se tiene que decidir a la hora de comprar un vehículo, en donde confluyen, como digo, estas dos tecnologías. Quizá en esto, bueno, no acabamos y habría que hacer un esfuerzo mayor de comunicar cuáles son las ventajas del nuevo del vehículo eléctrico, de la nueva tecnología y cuáles son las prestaciones y las oportunidades y las ventajas que ofrece al usuario. Yo creo que hay que hacer este esfuerzo porque el vehículo eléctrico, obviamente, con la situación que tiene, todavía no da todas las prestaciones necesarias, pues es importante transmitirlo. También es verdad que, a ver, no acaba de tener unas cifras de ventas todavía grandes, no porque todavía no haya la suficiente infraestructura. Yo creo que las principales limitaciones son sobre todo de prestaciones y de precio. La gente quiere comprarse un coche eléctrico cuando le salgan los números, ¿vale? Y por lo tanto, es verdad que hace falta infraestructura, pero hacen falta también que los precios y las prestaciones se adecúen. Pero estamos ante un producto que sin duda inaugura una nueva etapa del sector del automóvil con unas capacidades y con unas oportunidades y unas sensaciones para el usuario muy distintas y muy interesantes. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, es activar esa curva de demanda, estimular el mercado para lograr una transición lo más rápida posible. Porque lo que está claro es que no hay alternativa al vehículo eléctrico en los próximos años. O sea, el vehículo eléctrico es el vehículo del futuro y, por lo tanto, tenemos que unirnos. Sé que, bueno, es legítimo que haya confluencia de intereses que
puedan manifestar unas ideas distintas, pero creo que como país tenemos que mostrar esa claridad de objetivo de caminar lo más rápidamente posible al vehículo eléctrico. Y bueno, ayer fue el Power Day de Volkswagen, en donde el presidente Diess también manifestó cuál es la política y el camino que va a seguir la empresa, pero hace un año ya decía que el objetivo de Volkswagen es, por supuesto, el vehículo eléctrico. ¿Pero por qué? Porque el mercado valora más el nuevo paradigma de empresa de automoción basada en el vehículo eléctrico y conectado y, por lo tanto, aspira a Volkswagen a convertirse en una empresa tecnológica. Ya el sector del automóvil no es el mismo concepto de sector que teníamos hasta ahora y la empresa Volkswagen, que es, digamos, un ejemplo claro de una empresa que ha hecho esta apuesta, pretende ser percibida por el mercado como una empresa tecnológica al estilo, quizá, del pionero que ha sido Tesla en este sector. Así pues, como decía, y lo ha dicho también ANFAC en su plan de automoción 2020-2040, tenemos que tener como país esta visión de proyecto y caminar decididamente como un proyecto de país hacia el vehículo eléctrico, contando con la ayuda que la administración, todas las administraciones en los distintos niveles tienen que otorgar a este cambio y a esta apuesta. Y además, en este objetivo, en este proyecto de país, España tiene unas condiciones claramente ventajosas o algunas ventajas competitivas, como por ejemplo, dentro del propio sector de automoción, somos un país que evidentemente sabemos fabricar coches y somos uno de los 3 primeros países en competitividad del sector del automóvil. Por lo tanto, ya el propio sector aporta una ventaja competitiva importante en esta carrera. Pero no es la única. Además, bueno, España en el año pasado produjo un 43% de la energía eléctrica con fuentes renovables y casi un 70% de electricidad libre de emisiones. Por lo tanto, somos un país dentro del mundo que está en las posiciones de cabeza de generación eléctrica renovable y el objetivo del PNIEC es que el 75% de la generación eléctrica sea renovable en el año 2030. Pero además, el sector eléctrico ha venido haciendo un esfuerzo, una transición importante en los últimos años y fijaros, solamente en los últimos 5 años hemos pasado dentro del mix de generación del sistema en España, hemos pasado de un mix con una electricidad que traducida a emisiones equivalentes en el vehículo eléctrico equivale a un cambio de 51 gramos de CO2 emitidos por kilómetro con el mix de generación en España a unas emisiones equivalentes de 30 gramos de CO2 por kilómetro con el mix de generación del año pasado. Es decir, en 5 años las emisiones equivalentes de los vehículos eléctricos que funcionan con ese mix han pasado de 51 a 30. Recordad que el objetivo que exige la legislación, la regulación a las marcas de automóvil para este año son 95 gramos de CO2 por kilómetro. Y con el mix de generación en España estamos ya en 30. Por lo tanto, somos un país con un mix de generación muy limpio y caminamos obviamente a un objetivo mayor todavía de energías renovables. Pero además, esa no es nuestra única ventaja. Tenemos un sistema eléctrico, una red eléctrica particularmente inteligente, particularmente preparada para entre los mejores países del mundo. Aquí aparecemos junto a Suecia y junto a Italia. Pero teniendo en cuenta también el panorama mundial, esto significa que somos líderes en el mundo por un sistema eléctrico digitalizado y, por lo tanto, potencialmente preparado para acoger al vehículo eléctrico, que ya también es un vehículo que se inserta en un panorama de sistema eléctrico, o sea, viene a ser el vehículo eléctrico casi como un elemento más del sistema eléctrico. Es una batería con ruedas y, por lo tanto, el potencial de creación de valor asociado al vehículo eléctrico y al resto
y al resto de elementos que confluyen en la nueva cadena de valor, pues es muy importante. Es decir, el vehículo eléctrico, el autoconsumo, la generación distribuida, nos ofrece un panorama de oportunidades en el sistema eléctrico pues muy importante, precisamente por el elevado grado de automatización y de digitalización que tiene este sistema en este momento. Pero también hay que ubicarse desde el punto de vista del usuario en un universo de soluciones inteligentes que nos ofrece, desde el punto de vista del usuario, un panorama de servicios y de productos nuevo dentro de este universo que, desde luego, es el vehículo conectado, pero también es el hogar conectado y también es el autoconsumo y también es una climatización basada en la electrificación y, por lo tanto, el usuario, esas cadenas de valor, por un lado, del vehículo eléctrico, producción de baterías, montaje de baterías, vehículo eléctrico, reciclado, también se entremezclan, se entrecruza con una cadena de valor en el sector eléctrico que es producción de renovables, nueva red eléctrica inteligente y todo un panorama de servicios desde el punto de vista... Bueno, yo en mi aplicación de Iberdrola, obviamente, tengo mi vehículo eléctrico, tengo mis informaciones de consumo, de ahorro energético y, por lo tanto, ¿el cliente es un cliente del sector del automóvil o es un cliente del sector eléctrico? Bueno, pues yo creo que estamos en ese momento interesante en el que el panorama de nuevas oportunidades y de nuevos productos está realmente confluyendo. Así que, bueno, lo que es cierto es que estas oportunidades de nuevos servicios, de creación de valor en este nuevo panorama, pues tiene un reflejo de aportación de valor a la industria, no solo a la industria del automóvil, sino a la industria formada por los fabricantes de bienes de equipo del sector eléctrico y por todo un conjunto de sectores asociados a esta creación de valor. Estas oportunidades y estos nuevos productos y servicios tienen un impacto muy grande porque los empleos asociados a las inversiones en este panorama son empleos de alto valor, porque más del 50% de los nuevos empleos asociados corresponden a profesionales con estudios superiores. Nosotros estamos viendo también en el despliegue de estos productos y servicios que estamos arrastrando y facilitando oportunidades a un gran número de ingenierías, empresas de instalaciones eléctricas, empresas que hacen la integración de todos estos productos, ya sea de sistemas de carga o ya sean de sistemas de autoconsumo, y por lo tanto hay un gran efecto de arrastre en la industria nacional, porque además una gran parte de las empresas asociadas a estos nuevos sectores también son empresas nacionales, es decir, con centros de decisión en España, no solamente en el sector eléctrico, sino en todos los sectores asociados a estos productos. Y luego la apuesta por el vehículo eléctrico también, obviamente, nos produce un efecto importante en la menor dependencia energética. Y esos 40.000 millones que España se gasta todos los años en productos petrolíferos comprados en el exterior, obviamente ofrecen un potencial de dedicación de esos recursos a productos que se pueden comprar en España precisamente por esa transición a la energía renovable. Con una oportunidad en ese sentido de aportación de valor a la economía española muy grande. En definitiva, bueno, pues esta es la apuesta de país a la que está contribuyendo Iberdrola. En este momento de crisis y en donde es necesaria la recuperación, Iberdrola está apostando por invertir en una electrificación de la economía
con un número con una participación muy importante en proyectos PERTE y en proyectos también de otras manifestaciones de interés de otros ministerios, en industria, en transición ecológica, en transporte, en la convocatoria de energías renovables, en su conjunto, con una propuesta de inversiones de más de 21.000 millones a 2026, tanto en el proceso de descarbonización de la electricidad como en el de electrificación de la demanda. Es decir, por un lado, inversiones que proponemos en la manifestación de interés para las inversiones de offshore flotante, inversiones en una manifestación de interés para bombeos, otro proyecto de digitalización de redes, todo el proyecto de baterías, la convocatoria de vehículo eléctrico, que es sobre todo inversión en infraestructuras de corredores, de sistemas de recarga urbanos, recarga en destino, proyectos especiales y proyectos de innovación en el vehículo eléctrico. También una manifestación de interés de autobús eléctrico, electrificación del calor, autoconsumo fotovoltaico y también un proyecto de hidrógeno verde. Todos estos proyectos tienen un reflejo bastante importante y bastante relevante en Navarra, o bien porque contemplan inversiones también en Navarra dentro de cada uno de los proyectos, o bien porque contemplan la participación de empresas navarras en los consorcios que estamos proponiendo, o bien como empresas asociadas, o bien porque Iberdrola se ha asociado o ha apoyado proyectos de otros consorcios. Ahí hay una relación de todos los proyectos que de algún modo, insisto, por alguna de estas razones, contemplan una participación de Iberdrola en proyectos relacionados con Navarra. Así que, bueno, pues el compromiso y la participación de estos proyectos con algún tipo de influencia en Navarra es importante. Bien, desde el punto de vista de Smart Mobility, ¿cuál es entonces nuestra contribución a la energía que debe acompañar la llegada del vehículo eléctrico en España? Bueno, Smart Mobility llevamos más de 10 años desarrollando el know-how y el expertise que ahora se traduce en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y por lo tanto, bueno, pues desde el año 2010, fijaros, pusimos la recarga al primer sistema de car sharing eléctrico que hubo en España. Pusimos la recarga al primer sistema de autobús eléctrico que se desarrolló en España. Estuvimos en la primera flota corporativa, dando recarga a la primera flota corporativa que se puso también, en este caso, en la Junta de Andalucía. Los primeros puntos de recarga para motos eléctricas en Barcelona. El primer punto de recarga que hubo en Madrid en el proyecto Movele. El primer car sharing que hubo aquí en Pamplona, que era Car Sharing Navarra. La primera flota de car sharing corporativo con los únicos vehículos que había en ese momento, que eran los City. Es decir, un elenco de proyectos demostrativos y proyectos piloto que nos han permitido desarrollar toda la tecnología y todo el conocimiento que ofrecemos a nuestros clientes ahora. Pero también desde el año 2010 con una participación importante en proyectos de I+D, con financiación europea, con financiación de distintas comunidades autónomas. Ese vehículo que aparece ahí es el Zeus, que fue un vehículo eléctrico que desarrolló Iberdrola con el Grupo Mondragón hace unos 15 o 20 años. Ese, digamos, ha sido un poco el inicio, el pistoletazo de salida. Pero a partir del 2010, pues hemos estado en varios proyectos. He señalado, por ejemplo, el ICT4 EVU, que fue un proyecto el primer proyecto de interoperabilidad de recarga que hubo en España. Generamos la primera plataforma de interoperabilidad de sistemas de recarga entre Pamplona y Vitoria. Y bueno, fue un resultado muy positivo. Pero ha habido, pues insisto, pues el proyecto Azcarga, financiado por el Gobierno vasco, el proyecto Remo Urban en Valladolid, el proyecto CIRVE, que todavía está funcionando para precisamente también facilitar la interoperabilidad entre los principales operadores de recarga en España, Endesa, EDP, GIC, Iberdrola y actualmente un proyecto que fue aprobado por el CDTI de Movilidad 2030. Por lo tanto, una importante participación en proyectos de demostración y de proyectos de I+D que han generado nuestros conocimientos actuales. Y un plan que sin duda va a verse seguramente reforzado en los próximos años, pero que consiste
en la instalación de 150.000 puntos de recarga hasta el año 2024, con una inversión de 150 millones de euros, para hacer posible que en España cada 50 kilómetros haya al menos un punto de 50 kilovatios, cada 100 kilómetros haya al menos un punto de 150 kilovatios y cada 200 kilómetros haya un punto de 350 kilovatios. La verdad es que, insisto, yo creo que no es la infraestructura el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica se desarrolle, pero es verdad que es necesaria la infraestructura de recarga. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo para que esto sea posible. Voy a decir el ejemplo de una localidad en la comarca de Pamplona, para que os hagáis una idea, en donde nos está costando más de 2 años poner un punto de recarga de 50 kilovatios. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos poniendo es muy grande, pero las barreras y las dificultades también son importantes y, por lo tanto, estamos haciendo insistentemente con el Gobierno y con las distintas administraciones propuestas para que estas barreras que hacen que cueste tanto tiempo poner esta infraestructura, pues vayan desapareciendo. En este sentido, a ver, si tomamos en cuenta el número o la infraestructura que hay a disposición en España en función de cuál es el parque de vehículos eléctricos que hay actualmente en España, la posición de España no es tan mala. Estamos mejor que países, por ejemplo, como Francia o como Holanda en este indicador. Y, por lo tanto, lo que insisto, como os he dicho al principio, si hacemos lo que creo que hay que hacer, que es estimular la demanda y, por lo tanto, que la gente se pueda comprar vehículos eléctricos, no os preocupéis que ya correremos más en poner la infraestructura. Pero, desde luego, nuestra posición en función de cuál es el parque de vehículos eléctricos en España en este momento es relativamente razonable. Y ese es el mapa de cómo está nuestro desarrollo el desarrollo de infraestructura de recarga de Iberdrola en este momento. Todos esos puntos los verdes son los que están en funcionamiento, pero los amarillos y los rojos son los que están en desarrollo, en un grado de desarrollo, como os digo, dentro de esos 2 años, hasta 2 años posibles que nos cuesta desarrollar un punto de recarga público en España. Pero nuestro principal objetivo no es solo poner la infraestructura. Creo que es muy importante que la experiencia de cliente, la experiencia de usuario sea satisfactoria y que además las prestaciones de la infraestructura sean suficientes. Y por eso trabajamos para que la potencia de los puntos de recarga y las estaciones sea cada vez mayor. Es verdad que aunque ponemos puntos de 150 y 350 kilovatios, todavía hay muy pocos coches que recargan a 150 y a 350 solo hay uno. Y, por lo tanto, también ese es un esfuerzo que están haciendo las marcas y que deben seguir haciendo. Pero insisto que ahora mismo hay una licitación de varias decenas de estaciones de recarga de ese tipo que se están instalando ya en todos los corredores españoles. Pero también con una aplicación que ya tiene más de 5.000 puntos de recarga, que ponemos más de 5.000 puntos de recarga a disposición, porque no solamente figuran la propia infraestructura de Iberdrola, sino aquellas empresas con las que ya tenemos acuerdos de interoperabilidad y hemos incluido en nuestra aplicación. Por ejemplo, todos los puntos de Ionity que ya están en algunos países europeos, pero también de otros operadores españoles con los que tenemos esos acuerdos. Y con una experiencia basada, obviamente, en el uso de aplicaciones o en el uso de servicios web, que para flotas de vehículos en empresas es muy importante para poder gestionar los servicios de recarga de flotas. En definitiva, una política y un trabajo basado en la colaboración. Yo creo que en esto yo me siento particularmente orgulloso y satisfecho porque estamos haciendo un esfuerzo de diálogo con empresas de distintos sectores que se están plasmando en acuerdos muy importantes. Por un lado, con las empresas del sector del automóvil, ya sabéis, ya ha salido, se ha hecho público el acuerdo con el grupo Volkswagen y con SEAT en España. Primero un acuerdo a nivel español, pero ayer un acuerdo a nivel internacional con todo el grupo. Que es muy destacado por el hecho de que SEAT es una empresa que tiene, digamos, un centro de decisión en España, pero tenemos acuerdos prácticamente con todas las marcas. ¿Para qué? Para facilitar que cuando alguien va al concesionario a comprarse un coche eléctrico pueda tener una solución integral y una solución adaptada. Tanto si es un particular como si es una empresa, una solución de recarga que en muchos casos está incluida en el precio del coche. Por lo tanto, yo me compro un coche y ya tengo el punto de recarga instalado en casa en una semana
o en menos. Y eso se hace gracias a estos acuerdos que tenemos, insisto, prácticamente con todas las marcas, pero también a nivel de grandes grupos de concesionarios, algunos de ellos también, por ejemplo, de Navarra, con estaciones, con empresas de estaciones de servicio, también, aunque no está puesta ahí, con un grupo también navarro y con empresas del sector de distribución, en donde obviamente tenemos que contar con ellos para poner puntos de recarga en todos los aparcamientos de centros comerciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues haciendo un gran esfuerzo también con asociaciones y que yo creo que están dando un fruto y unos resultados, pues francamente espectaculares en acelerar todo el proceso de la instalación de recarga. Y en definitiva, y ya hablando de Navarra, creo que siendo Navarra, digamos, una región tan pequeña y en donde somos pues prácticamente pocos, ¿no? Pues creo que deberíamos convertirnos en la Noruega de España, ¿vale? Es decir, un sitio en donde además teniendo una fábrica como Volkswagen, las inversiones que se tengan que decidir se decidan en una región que ya tenga una posición destacada en el porcentaje de vehículos eléctricos y, por lo tanto, ¿cómo se tiene que hacer eso? Pues trabajando muy juntos, Ayuntamiento de Pamplona, creo que la ciudad de Pamplona, obviamente, por ser la capital de Navarra, cuenta mucho en generar ese ambiente favorable de los ciudadanos a favor de la movilidad eléctrica, todos los taxis de Pamplona, los autobuses, las flotas de reparto, por supuesto, las flotas de las instituciones públicas tienen que ser eléctricas en el menor tiempo posible para que cualquier inversor, para que cualquier empresa que venga a Pamplona a invertir vea que somos una región que ya ha apostado por el vehículo eléctrico. Yo creo que ya se están dando pasos, pero también con un panorama de movilidad eléctrica, de nueva movilidad basada en, hoy se anunciaba también bicicletas eléctricas en Pamplona, es una buena señal, servicios de car sharing, de moto sharing, es decir, generando un universo de movilidad, de nueva movilidad en la que podamos mostrar un perfil destacado en el conjunto de España. Ahí aparece el mapa de cuáles son las infraestructuras de recarga que estamos poniendo en España, en Navarra, no se ve muy bien, pero obviamente con un esfuerzo también para que cada vez haya en nuestras autopistas. Estoy particularmente ilusionado con poner algún punto de recarga entre Pamplona y San Sebastián, pero creedme que no es fácil buscar un sitio en donde se pueda poner. Si alguien me quiere dar alguna idea, yo encantado de escucharos para poder ponerlo cuanto antes. Creo que, por lo tanto, ya termino, en España, en Navarra y en España, la electrificación del transporte, el vehículo eléctrico, es ese gran proyecto que va a hacer transformar nuestra industria, que va a hacer transformar nuestras empresas y que está simbolizado en esta fotografía en la que el Juan Sebastián Elcano surca las aguas del Báltico en un parque offshore, es el Vikinger, montado en el Báltico con tecnología española. Creo que estamos en ese momento en el que somos capaces de liderar la transformación en Europa y particularmente en Navarra, gracias a los precedentes y a la infraestructura de empresas, de centros de investigación y a nuestros precedentes en haber sido pioneros en energía eólica, en donde, insisto, podemos ser un referente en España y mostrar el camino al resto del país en la apuesta por el vehículo eléctrico. Así que nada más, muchas gracias. Carlos, gracias por tu ponencia. Tomo nota y espero que Navarra sea dentro de poco tiempo la Noruega de España. Ahora quiero dar paso al secretario general de Industria y PYME, Raúl Blanco, a que quiero agradecer especialmente que esté aquí hoy con nosotros sobre movilidad, un tema fundamental para Navarra, y que haya aceptado nuestra invitación. Él va a hacer una presentación que más o menos durará entre 15-20 minutos más o menos, y luego haremos pues, un turno de preguntas donde habrá tiempo pues, para el debate. Así que, Raúl, gracias por estar aquí en Pamplona. No te quito más tiempo. Gracias. Me gusta un momento.
Bueno, buenos días, ante todo, presidenta, consejeros, presidente de la Confederación Empresarial, delegado del Gobierno. Encantado de estar aquí por segundo día consecutivo en Pamplona, en esta agenda intensa de estos 2 días, muy marcada por el sector de automoción. Casi que, viendo las 2 presentaciones anteriores, hubiera dejado la diapositiva del Cano, que lo he identificado ahí porque tuve la ocasión de navegar estar en él hace 2 años, cuando no nos imaginábamos que nos iba a venir después. Y me parece el embajador y navegante de la Marina Española. Me voy a quitar esto, si no... Esto enganchado de alguna manera. Ahora me van a perdonar que consiga quitarlo. No sé si voy a necesitar ayuda de un técnico. Por aquí. Ahí. Ahora. Ya está. Si no la dejo colgando, ya está. Aunque estéticamente vaya a quedar un poco extraño y esto está siendo emitido online y me lo van a colgar en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier tuit, pero esto es lo que tiene la vida de la pandemia. Muchísimas gracias. que aparte de haber cambiado nuestras vidas, como se decía antes, yo creo que ha acelerado tendencias. Pero bueno, hablaba del Juan Sebastián Elcano cuando hace dos veranos navegábamos en libertad viendo el mar y no nos imaginábamos lo que venía después. Yo voy a intentar ser muy breve para dar turno de preguntas y centrar un poco el plan de recuperación, las ideas las grandes ideas a nivel de política industrial que incluye y después ir ya directamente al tema de movilidad. ¿Dónde se centra el plan de recuperación en el ámbito industrial? Algunas referencias teóricas. Esta es Carlota Pérez, una economista venezolana que trabaja en el equipo de Mariana Mazzucato desde hace muchos años en Reino Unido y que ella analiza las revoluciones tecnológicas desde un punto de vista de estructura económica y de cambio de patrones de vida. Ella, cada una de las revoluciones tecnológicas que ha habido, las analiza de una manera amplia para transmitirnos que la historia importa, que hay que entender en qué momento de cada una de esas revoluciones tecnológicas estamos para saber qué estamos viviendo. Si esto lo aplicáramos pues desde la revolución industrial en adelante, y esto daría para una presentación o una clase de varias horas, voy a ser muy rápido, veríamos que cada una de esas etapas ha tenido una irrupción de esa tecnología, un frenesí o fiebre, digamos, o cierta burbuja de esa tecnología, un momento de acomodo que normalmente acostumbra a coincidir con momentos de tensión, con momentos de estrés a nivel económico, a nivel geopolítico y posteriormente una etapa de sinergia y de madurez que es donde todos los efectos de esas revoluciones tecnológicas llegan a nuestro estilo de vida, llegan a las empresas, se difunde esa tecnología y, por tanto, el momento mejor desde el punto de vista económico y social. Pues bien, ella lo ha analizado para la revolución industrial, el ferrocarril, la electricidad, la era del petróleo y el automóvil en su inicio y, posteriormente, ella habla en sentido amplio de la era de la informática y las telecomunicaciones, de lo que sería desde los años 70, cuando empiezan los ordenadores, semiconductores, en adelante, y nos sitúa actualmente en ese punto que sería lo que ella llama el intervalo de acomodo y la entrada en la etapa de sinergia y de madurez de todas esas tecnologías. Estamos en medio de ello, por lo tanto es muy difícil saber si estamos justo en ese momento en que esa sinergia, esa transmisión más pacífica y constructiva hacia el conjunto de la economía y la sociedad está llegando.
La siguiente, ampliamente conocida y citada durante estas semanas, meses, durante los últimos años, es Mariana Mazzucato, por dos aspectos. Uno, el Estado emprendedor, es decir, la capacidad de impulso público a nivel, se hablaba antes, a nivel de innovación, tanto en el ámbito, lo que se explicaba desde Neitec como lo que se explicaba desde Iberdrola, el impulso público para lanzar la innovación tecnológica, lanzar iniciativas empresariales, la colaboración público-privada como elemento central y después las misiones, y a ello me referiré después un poco, esta idea de los PERTES, de tener una idea para desarrollar grandes proyectos, igual que antes también se daba la referencia de los proyectos Catapult en Reino Unido, de ir a grandes proyectos de masa crítica, de cadenas de valor sectorial y, por tanto, tener la ambición de transformar sectores a nivel de país. Eso no habíamos tenido los recursos para hacerlo y, por tanto, ahora los tenemos y es una ocasión única para llevarlo a cabo. Y, finalmente, muy rápido, una reflexión de política industrial. Es decir, hemos pasado España tradicionalmente, hace muchas décadas, pues una política industrial cerrada, proteccionista, pasando después a muchas etapas ya más recientes, desde los años 80, donde la política industrial no ha tenido un papel protagonista en el ámbito de la política pública y, finalmente, ahora tenemos una oportunidad para relanzar la política industrial, igual que está sucediendo en el conjunto de la Unión Europea. Si algo nos ha traído la pandemia, y antes se decía, es esa necesidad de contar con industria, esa necesidad de tener una industria robusta, con capacidad de respuesta, porque desde las mascarillas que llevamos y que tanto sufrimos hace justo un año para fabricar los respiradores, lo mismo, pero la industria siempre responde. Es decir, ahora nadie se preocupa, no tenemos la preocupación de encontrar mascarilla o respiradores. La provisión a nivel de industria nacional, de industria europea, ha respondido y eso que se aplica a una industria tan tecnológicamente sencilla como la mascarilla, posteriormente en todos los ámbitos, por ejemplo, se ha comentado energía, es absolutamente necesario que se aplique, que consigamos mantener esa industria robusta, esa soberanía industrial y esa capacidad de resiliencia, palabra tan manida actualmente, pero que nos da la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza futura, sea una pandemia, una catástrofe climática o lo que nos espere en este mundo y estos tiempos tan inciertos y movidos que nos ha tocado vivir, ¿no? Por tanto, el papel central de la política industrial, sin duda, tenemos una oportunidad para recuperarlo. Como ya ustedes estarán muy informados al respecto, fondos Next Generation EU, plan de recuperación, partiendo en nuestra parte industrial de esa cierta base teórica, 21 de julio de 2020 se firma un histórico acuerdo a nivel europeo que permite una salida de la crisis completamente diferente a la salida de la crisis de 2008, en la cual pues la respuesta europea fue la austeridad, el Banco Central Europeo incluso subió tipos y posteriormente pues ya vimos lo que sucedió en Europa durante varios años. Esta vez Europa, y en parte aprendiendo de aquella crisis, obviamente absolutamente diferente a la actual en origen, acuerda ampliar el marco financiero plurianual en 750.000 millones de euros, por tanto, una cantidad absolutamente excepcional, que posteriormente será distribuida entre los Estados, parte de ella a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, en torno a 312.000 millones de euros en transferencias, de los cuales España, en base a los criterios establecidos de PIB per cápita, población y tasa de paro, recibirá en torno a 60.000 millones de euros, cifra que puede crecer con los ajustes estadísticos de 2019 y 2020, los datos definitivos de la economía. Últimamente siempre lo comparo con otra cifra para ponerlo en
para poder tener la magnitud de lo que esto significa. Estamos hablando de que España entre 1985 y 2010, 25 años, recibió 80.000 millones de euros de transferencias netas desde la Unión Europea. Y aquí lo que estamos diciendo es que va a recibir 60.000 millones de euros o más en el periodo 2021-2023. Por tanto, ustedes mismos verán que es una cifra sin parangón anterior y que, por lo tanto, estamos obligados no solo a no fallar, sino a aprovechar al máximo en cada una de las políticas que se vaya a desarrollar dentro del plan, aprovechar al máximo su impacto, porque otra oportunidad como esta no vamos a tener. Plan de recuperación, a partir de esas cifras que daba el 7 de octubre, el presidente del Gobierno presentó el plan de recuperación con esta estructura, 14 objetivos país, 4 ejes, 10 palancas o grandes capítulos de política pública y 30 componentes o paquetes de actuación. Esto son transferencias, pero no significa que vaya a ser fácil. Es decir, la Unión Europea nos va a someter a un escrutinio y análisis ex ante, durante y ex post. Ex ante, porque de aquí, bueno, entre octubre del 20 y abril 2021, estamos negociando la aprobación del plan. Va por buen camino, pero es tremendamente exigente ese intercambio de información en base a los hitos y objetivos que se marquen y en base a las exigencias ya marcadas de origen por la Comisión a cada uno de los Estados miembros. 1. Cumplir con las recomendaciones del semestre europeo a nivel de reformas estructurales necesarias del país. 2. Cumplir con la transición ecológica y digital. El 37% de los recursos deben estar dedicados a proyectos vinculados a transición ecológica y el 20% al ámbito de transición digital. Y finalmente, y voy a ser así un poco provocador ahora y después en las cosas que diga de movilidad y automoción, esto no es un plan E. Es decir, no tenemos capacidad para dedicarlo o para transferirlo alegremente, sino que van a tener que haber unas actuaciones muy marcadas, con unos objetivos muy claros, como aquí se indica, con unos calendarios de ejecución tremendamente rigurosos y muy centrados en el impacto a largo plazo sobre la economía y sobre el empleo. Bueno, los objetivos sobre los cuales pues, coincidiríamos ampliamente: prosperidad, resiliencia, vinculados a transición ecológica, digital, a crecimiento empresarial, a productividad. 4 ejes principales: transición verde, digital, cohesión, igualdad de género y cohesión, sobre todo a nivel territorial y a nivel social. 10 políticas palanca, como indicaba, de las cuales las actuaciones industriales se centran en la quinta palanca, la de industria, pymes, turismo y España Nación Emprendedora, la parte de emprendimiento, y que recibirá el 17,1% del total de los recursos del plan. Y finalmente, los componentes asociados a industria y a pyme, de los cuales, aunque podría explicar todas las actuaciones, me voy a centrar en el ámbito de automoción especialmente, para así poder dejar tiempo a las preguntas. La primera afirmación, y derivada también de las dos ponencias anteriores, es que sin coche no hay proyecto. Es decir, la movilidad, todo el entorno de la movilidad, creo que se ha explicado perfectamente la evolución tecnológica, todo el elemento de energía como vector principal de desarrollo de la movilidad y el elemento de digitalización que lleva asociado y los activos que tiene España en ese sentido, pero sin coche no hay proyecto. Es decir, el centro de lo que vaya a explicar ahora a nivel de proyecto tractor es la fabricación del vehículo, en este caso del vehículo eléctrico. Si no hay
esa fabricación de vehículo eléctrico y luego no hay demanda, no hay compra de ese vehículo eléctrico, no hay proyecto. Y esto hemos de tenerlo muy claro y creo que por aquí están representantes de la industria de automoción y esto es así. Entonces, dentro de las líneas que tenemos en el ámbito industrial, voy a ir directamente a las actuaciones, pero tenemos dos partes, digamos. Cada uno de los componentes, y a nivel de información lo digo, tiene una parte de reformas estructurales, de cambios normativos y una parte de inversiones o actuaciones. En el ámbito de reformas, bueno, temas que van a dar un marco nuevo y de futuro a la industria, o de estabilidad a la industria. Queremos, reforma 1, firmar un pacto de Estado por la industria, en el cual ya estamos trabajando, en el cual ya hay un borrador negociado y trabajado con los agentes sociales y que posteriormente seguirá su curso parlamentario. Ese pacto de Estado por la industria debería desembocar en un nuevo anteproyecto de ley de la industria para que todos los cambios tecnológicos que hemos visto actualicen nuestro marco legal de la industria, que tenemos una ley de la industria de 1992, por tanto vamos camino de 30 años, y ese anteproyecto de ley, que nuestra ambición es que esté a final de año, podamos recoger todos esos cambios tecnológicos, podemos recoger todo ese impulso a la política industrial. Y después diversos ámbitos a los que me referiré muy rápidamente. Industria electrointensiva, el estatuto del consumidor electrointensivo para dar estabilidad e instrumentos presupuestarios a ese tipo de industrias. El crear un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva derivado de las líneas de Reindus, y aquí ya empiezo a traducir elementos de apoyo a la industria de automoción. Las líneas de Reindus, que eran préstamos, se transforman en un fondo, por tanto va a haber un fondo de disponibilidad continua dotado con 600 millones de euros anuales a disposición de las empresas, y como no va a estar sometido a convocatorias porque estará siempre abierto, las empresas van a poder mantener una negociación bilateral con ese fondo para acceder a préstamos y otras fórmulas como puedan ser préstamos participativos, participación en capital, etcétera. Desarrollo de la estrategia de economía circular en el ámbito de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Y de las inversiones o actuaciones que tenemos en el capítulo industrial voy a explicar aquellas que estén más vinculadas a industria, para así situarlo claramente. Primero, la número 1, que es la de proyectos de digitalización. Dentro de aquí, desde la Secretaría de Estado de Digitalización, se quiere promover la digitalización de sectores a nivel masivo, a nivel de cadenas de valor, generar plataformas de datos a nivel sectorial, y se prevén 4 proyectos tractores principalmente. El de turismo, agroalimentario, salud y movilidad. Por tanto, aquí ya empezamos a enlazar. Cada uno de estos proyectos tiene una dotación presupuestaria de 100 millones de euros. Por tanto, 100 millones de euros dedicados al ámbito de digitalización de la movilidad, especialmente centrado en toda la parte de Smart City, de vehículo conectado, como se hablaba anteriormente. Siguiente, bueno, iría ya directamente al ámbito de la inversión número 5, la de los proyectos tractores, que es donde están los conocidos como PERTE, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Aquí, y siguiendo con la filosofía que hablábamos antes, y un poco inspirada pues esto en lo que hemos ido viendo en los últimos años a nivel de política industrial en otros países, como las catapult, las misiones a nivel europeo,
y proyectos similares en otros países, hemos querido ir a proyectos de masa crítica, desde cadena de valor. Y hoy, como hablamos de automoción, normalmente siempre pongo el ejemplo de automoción, esté delante del sector que esté, porque es el más fácil de explicar y nadie replica contra la automoción. Pero en este caso, como estamos en entorno movilidad y automoción, pues con más motivo. Litio, baterías, plataforma de vehículo eléctrico y industria de componentes. En ese ámbito industrial tenemos lo que ya se empieza a conformar y públicamente, incluso en algún artículo lo ha expresado el presidente del Gobierno, el PERTE del vehículo eléctrico, y del cual empezamos a tener noticias positivas. Tenemos la posibilidad en España de tener toda la cadena de valor partiendo de una realidad, es decir, aquí no partimos de cero, somos el segundo fabricante de vehículos en Europa, tenemos todas las tecnologías que antes se han comentado, en Navarra es ampliamente conocido, ayer mismo estuvimos en Volkswagen y nos daban pues los datos de entorno, la capacidad que tiene Volkswagen de 4.000 puestos de trabajo directos, 8.000 cuasi directos, sumando los proveedores muy cercanos, y esto multiplicado, bueno, un factor por 6 de cada uno de trabajos inducidos a partir de estas cifras. Por tanto, el impacto de la automoción en España pues es altísimo y estamos situados a segundos a nivel europeo. Hemos resistido durante todas estas décadas respecto a países como Francia e Italia, que han ido quedando detrás de nosotros. Por tanto, es un cierto milagro seguir ahí, seguir estando entre los 10, en el entorno de los 10 primeros productores, entre los 10, 12 primeros productores a nivel mundial, y nuestra ambición es seguir ahí en el 2030, en el 40 y en el 50, independientemente de cuál sea el coche. Decía, sin coche no hay proyecto, pues bueno, si el coche es el eléctrico, después vendrá el del hidrógeno y después no sabemos qué tecnología vendrá, pues estar siempre ahí. Tenemos toda la capacidad para estar ahí, desarrollando esa cadena de valor. En esta línea hay una dotación de 1.500 millones de euros para 3 años. Es probable que crezca esta adopción, pero de momento estamos ahí. Y se van a realizar en torno a 2-3 PERTEs al año. El primero va a ser el de vehículo eléctrico. Esa es nuestra voluntad. Estamos hablando con todas las empresas que han presentado manifestaciones de interés. El proceso aquí, pues también inspirados en lo que viene sucediendo a nivel europeo, en los grandes proyectos de interés común europeo, los IPCEI, realizamos una manifestación de interés donde hemos recogido los posibles proyectos planteados por las empresas. Segundo, en base a esa manifestación de interés, estamos definiendo lo que podría ser la estructura de este PERTE, con esa cadena de valor y los proyectos a desarrollar internamente de esa cadena de valor, de esas alianzas o consorcios que se conformen. Posteriormente, esa estructura teórica del proyecto será aprobada por Consejo de Ministros, se abrirá un registro de empresas que quieran participar y tengan capacidad de participar en ese PERTE y, como último paso, se abrirán las convocatorias relativas a ese PERTE. Por tanto, ahí tenemos plena capacidad para estar a primer nivel europeo. Tenemos los recursos y queremos, aprovechar la oportunidad al máximo, y ya estamos en ello. Ya ha habido noticias a nivel de SEAT y de Volkswagen. De Volkswagen hoy mismo anunciaba en la rueda de prensa de resultados, estaban anunciando que iban a invertir 2021-2026 46.000 millones de euros a nivel mundial en 5 años, lo cual, bueno, pues ya marca, como anteriormente se veía en la presentación, que el camino ya está ahí. Entonces, la pandemia ha acelerado tendencias, Europa está acelerando tendencias y, por tanto, esta oportunidad la tenemos que aprovechar al máximo.
Con esto he dado los instrumentos principales que además serán complementados por otras líneas como la de clústeres que ya hemos convocado para este año, 8 millones de euros que ampliaremos con 20 más, por tanto 28 millones de euros en clústeres donde la automoción siempre tiene un papel tremendamente relevante y pasará a 48 y 58 en los próximos 2 años. Y líneas como los Digital Innovation Hubs, donde cuando se convoquen también hay iniciativas en el ámbito de automoción. Y yo creo que con esto, con esta idea general, lo dejaría aquí, atendiendo a cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Raúl, sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, gracias por tus explicaciones y por explicar cómo está el sector de la automoción. Antes de abrir el turno de preguntas al público, estamos en Navarra. Me consta que has tenido una agenda muy intensa estos días. Hablando de movilidad, ¿cómo ves a Navarra? ¿Cómo ves a Navarra en cuanto a fondos europeos? ¿Cómo estamos situados, ¿no?, para optar a esos proyectos que están ahora mismo en marcha? Pues aquí dos elementos. Uno, propiamente las características de la industria navarra, y antes se comentaban todas las posibilidades, partiendo de la automoción, todo ese entorno nuevo de movilidad, las posibilidades que puede haber. Otros sectores, ayer mismo estábamos en el CNTA, en el Centro Nacional de Tecnologías Agroalimentarias, y visitando posteriormente pues, Floret y estando en contacto con empresas agroalimentarias, con lo cual pues hay muchas posibilidades de que en estos primeros proyectos tractores haya empresas de Navarra presentes. Ese sería el primer punto. Y el segundo, la colaboración continua con el Gobierno de la Comunidad Foral, con la presidenta, con los consejeros, la directora general, que también nos acompaña, que facilita mucho también pues esta labor de trabajo continuo, acelerado, en movilización de proyectos y en hacer todo esto que estamos hablando realidad. Ahora, si alguien de la sala quiere preguntar, están nuestros compañeros en la sala con micrófonos de mano. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, secretario general. Gracias por la presentación. Muy interesante la visión histórica, un poco en las transformaciones que nos sitúan, ¿no?, en ese momento crítico que también la presentación de Carlos Berger ha hablado, ¿no?, de ese momento de caída de mercado para un nuevo mercado que se está desarrollando. Quería preguntar por los PERTEs. Cuando estamos hablando del PERTE y que puede haber los tres en España, da la sensación de que anuales es un gran programa, como una gran misión, ¿no?, donde van a colgar distintas convocatorias para financiar, bueno, convocatorias, licitaciones, convenios público-privados para inversiones. Da la sensación de que puede ir por ahí. Y la segunda pregunta, si es así, es qué acompañamiento puede haber o qué formatos de apoyo a la transición un poco de la cadena de componentistas, de las empresas de menor tamaño, pero que son muy relevantes y que tienen que adquirir tecnologías y conocimientos rápidamente para ponerse a ese nivel, ¿no?, de los grandes, no solo los grandes proyectos de los OEM o los Tier 1, sino también esos pequeños componentistas. ¿Qué herramientas o políticas públicas puede haber para acompañarles? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias. A ver, en el primer elemento, convocatorias, es decir, este proceso que más o menos estamos pautando, porque todo esto estamos innovando y haciendo cosas nuevas cada día, acabará en convocatoria, es decir, con lo cual acabará en una publicación en el BOE, una convocatoria rigurosa, transparente, abierta a las empresas. Por tanto, habrá tiempo de informar y de que todo tipo de empresas participen en ese PERTE, en base a esas alianzas que comentaba. Primero, hay que definir muy bien esa cadena de valor y llegar a ello con cierto consenso con las empresas que han presentado manifestaciones de interés, consenso a nivel de gobiernos autonómicos, de que todos veamos
que realmente eso responde a las necesidades. Y después, pues el registro, como comentaba, de empresas interesadas y la convocatoria, y por tanto ahí cualquier empresa con capacidad para realizar los proyectos específicos que se definan se podrá presentar, sobre todo en el marco de alianzas que haya, es decir, partiendo un poco de la idea de las manifestaciones de interés, donde haya pues, una empresa líder, un mínimo de 5 empresas, impacto en 2 comunidades autónomas o más, y por tanto, poníamos en la manifestación de interés un requisito de 40% pymes en cuanto a número de empresas. Pues manteniendo esa filosofía, se irán replicando las convocatorias, que nuestra idea es tener una por PERTE, digamos. Por tanto, no vamos a ir a muchas convocatorias o una por proyecto. O sea, va a ser, si estamos hablando de 2 o 3 PERTES al año, pues a eso nos vamos a remitir. Y aparte, ya remitiéndome a las pymes, no lo he explicado por cuestión de tiempo, pero van a seguir existiendo tanto las líneas que antes eran de Reindus, que va a ser un fondo, y ahí principalmente las beneficiarias son pymes, las líneas de apoyo a proyectos individuales de empresa, es decir, no a proyectos colaborativos como puede ser un PERTE, sino proyectos de inversión que tenga una empresa en ámbito de industria 4.0, en ámbito de innovación industrial. Van a seguir existiendo esas líneas, mejoradas respecto a lo que teníamos, porque antes solo teníamos préstamos y ahora va a haber préstamos más subvenciones. Y finalmente, el ámbito de clústeres, donde también las pymes tienen un papel relevante. Por tanto, esa parte de componentes donde hay una amplia presencia de pymes, tiene también todas esas opciones. ¿Hay más preguntas en la sala? Yo te quería preguntar, mientras a lo mejor alguien más se anima, ha habido un tema que ha salido aquí, que es el tema de baterías. Estíbaliz, directora general de NAITEC, lo comentaba. En Navarra tenemos un proyecto que es bastante, bajo mi punto de vista, interesante, donde está Ingeteam, está Sodena, está Fagor, está gente como BitPlan, que es una pyme muy interesante. ¿Qué opinión tienes un poco en torno a estos proyectos que se están gestando ahora mismo aquí en Navarra, ¿no? Ahora mismo que está de actualidad el tema de las baterías eléctricas. Sí, está bastante de actualidad y da ríos de tinta últimamente, pero hay... Bueno, cuando hablamos de baterías, primero, ¿de qué parte de las baterías hablamos, ¿no? Y un poco yendo al proyecto que comentas. Las baterías, pues está el litio, el refino del litio, el cátodo, las celdas y el battery pack. Esto lo hemos ido aprendiendo también en los últimos meses, y el proyecto de Navarra se centra más, que he tenido oportunidad de conocer, se centra, y al que hacía referencia, se centra más en el ámbito del battery pack, el más cercano a planta, el más necesario, digamos, para la logística de las plantas de automoción. Y, por tanto, ahí hay una propuesta que es muy interesante por la composición que tiene público-privada, desde apoyo al Gobierno de Navarra a los elementos tecnológicos, industriales que la componen, y que, por tanto, puede estar llamada a participar en las convocatorias y actuaciones que llevemos a cabo. Y tiene sentido cercano a la industria, es decir, eso tiene que estar cerca de planta, en un radio pues, de 200, 300 kilómetros a planta, ¿no? Y entonces ahí pues, se abren posibilidades, dado el entorno donde estamos y las distancias que hay hacia tanto a la planta de Volkswagen, obviamente, como a otras plantas cercanas. Muy bien, pues por ser puntuales en temas de horarios, quiero pedir un fuerte paso para Raúl Blanco. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Raúl, mientras te pones tu sitio, quiero llamar al atril a la presidenta del Gobierno, María Chivite, para que pueda clausurar esta jornada sobre movilidad. Gracias, María. Cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Egunon. Gracias a Negocios Navarra por organizar esta jornada tan
tan interesante y, bueno, pues también agradecer, ¿no?, al secretario general de Industria, que nos lleva acompañando desde ayer en una agenda bastante intensa. Como ha quedado también evidenciado con la explicación del consejero Irujo, Navarra está muy bien posicionado en todo aquello que tenemos por delante con la transformación, ¿no?, de ese modelo económico y también social que va a suponer, sin duda, ese salto adelante que la industria navarra necesita y que ya lo ha hecho en otras ocasiones y ha sabido siempre estar y responder a la altura del momento. En estos momentos en los que tenemos que dar ese paso adelante definitivo a la sociedad del siglo XXI, no cabe sino plantearlo desde el trabajo conjunto entre instituciones, empresas y sociedad. Y yo creo que todos los ponentes que han tenido oportunidad de intervenir han dicho, bueno, pues que el trabajo tiene que ir sin duda en esa línea. Navarra es una comunidad con un fuerte peso industrial del PIB y este hecho es verdad que nos da fortaleza, nos da estabilidad económica, pero también es verdad que nos exige estar a la altura del desafío que tiene que ver con esta transformación digital, esta transformación sostenible, pero también cohesionadora, tanto en lo social como en lo territorial. Y, por lo tanto, pues tal y como estamos haciendo, pues debemos seguir avanzando desde la colaboración, desde el ámbito público y privado, pero también entre gobiernos y sociedad, implicándonos, como lo estamos haciendo, en todos los procesos, proyectos, en la proyección, pero también en el empleo. Y lo que queremos que sea el empleo también del futuro, un empleo de calidad. Porque nuestra industria, motor de la economía, debe ser también un referente, un ejemplo a seguir por calidad, por innovación, por estabilidad, por competitividad, por capacidad de internacionalización y, por supuesto, por un modelo de empleo que, igual que los propios procesos productivos, ponga el foco en la calidad. El talento es un valor fundamental en la industria, como lo es también esa formación continua y la adaptación a la tecnología y los nuevos procesos. Y la excelencia en el ámbito empresarial no se puede conseguir si no es con un buen talento y si no lo es con las personas. Ese talento, trabajo y experiencia, igual que el afán emprendedor y de proyección, yo creo que son sin duda elementos clave que no debemos olvidar, ¿no? Junto a ese esfuerzo inversor que vamos a hacer, tanto en la iniciativa pública, también lo va a hacer la iniciativa privada para que nuestra economía pues repunte. Entendemos que el crecimiento de la actividad se notará conforme avance este ejercicio del año 2021 y por eso en este momento como Gobierno mantenemos las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo. Son previsiones también alineadas con las estimaciones que hacen otras instituciones externas para nuestra economía, que se sitúan en una horquilla en torno al 5,6 y el 8,6%. El Departamento de Economía y Hacienda trabaja con varios escenarios compatibles con las previsiones del cuadro macroeconómico y coherentes con el arranque del año. Por lo tanto, bueno, pues con una previsión de repunte significativo a partir de la segunda mitad de este ejercicio, ¿no?, en el segundo semestre. En todo caso, el informe de seguimiento del Nasdaq sobre el impacto económico de la pandemia correspondiente a febrero, y lo dimos a conocer la semana pasada, en lo que se refiere a las expectativas para Navarra, apunta a una recuperación más ágil que en el conjunto de España. Es verdad, y hay que decirlo así, que todavía nos queda un tiempo en el que seguiremos con medidas de restricción, al tiempo que avanzamos en la vacunación, con esta también polémica que surgida en el día de ayer y, por lo tanto, pues pendiente de cómo esas medidas vayan impactando tanto en el ámbito social como, bueno, pues en este foro tengo que decir en el ámbito también de lo económico. Pero si algo hemos demostrado en el Gobierno es que vamos respondiendo con ayudas, vamos respondiendo también con otras medidas para afrontar este escenario y pongo por caso, bueno, pues todas las medidas que se han dado desde el ámbito de la Hacienda, con aplazamientos de pagos o, bueno, pues ayudas a esos avales, a esos préstamos o incluso ayudas directas a determinados sectores como, por ejemplo, el sector de la hostelería. Un esfuerzo que está también haciendo el Gobierno de España y que también están haciendo algunos ayuntamientos, cada uno pues en la medida de sus competencias y, desde luego, pues con sus propias herramientas. Pero, como digo, hemos de atender la urgencia, por supuesto, al tiempo que planificamos, diseñamos y construimos el futuro. Y la industria, sin duda, es y debe ser parte fundamental de ese futuro y de este proceso transformador para el que tenemos que trabajar con unas prioridades y con unos objetivos claros. Yo creo que algo se ha definido también a lo largo de esta mañana, unos ejes marcados en torno a la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión. Como Gobierno de Navarra estamos comprometidos con esas prioridades, también con inversiones
y herramientas financieras que favorezcan esa transición y, desde luego, dispuestos a colaborar. Colaborar, por supuesto, con el Gobierno de España, no solo en lo que atañe a esos proyectos y a la gestión del Next Generation, también a ese pacto de Estado por la industria y a esa normativa específica que se va a elaborar, tal y como ayer nos explicó el secretario general y lo ha hecho también hoy aquí en este foro, y que son iniciativas que nos parecen necesarias, que nos parecen oportunas y que contribuirán a afrontar con más herramientas ese desafío que tenemos por delante. Por lo tanto, miramos al futuro con esperanza, desde luego desde el realismo y con el convencimiento de que la respuesta que estamos dando es la que necesitamos. Apoyar a las empresas, apoyar también al sector de los autónomos, dando cobertura a trabajadores y trabajadoras, fortaleciendo los servicios públicos, atendiendo también a las personas que peor lo están pasando en estos momentos, y todo ello que es lo urgente unido a esas inversiones que van sentando las bases del nuevo modelo, a los planes de internacionalización, el trabajo desde los centros de formación tecnológicos junto con otras estrategias que son conocidas y que vamos a potenciar y desplegar para que asumamos ese reto de transformación desde la transversalidad, que me parece también que es un elemento muy importante. Termino agradeciendo al secretario general por la atención que está prestando a nuestra comunidad, no solo con las visitas de ayer y hoy, sino bueno, pues con todas esas llamadas telefónicas y videoconferencias que somos, tengo que decir, quizás un poco pesados, por ahí estamos intentando alinear esas estrategias que tiene el Ministerio también con las que queremos plantear desde el Gobierno de Navarra, y nuestra disposición a seguir trabajando con esa ágil y fructífera interlocución que tenemos entre los gobiernos y, por supuesto, también con el ámbito de lo privado y con todos los proyectos que se están poniendo encima de la mesa. Gracias de nuevo por la invitación y espero y deseo que sigamos trabajando juntos para que a Navarra le vaya bien, que creo que ese es el objetivo que nos une en la jornada de hoy. Muchas gracias. Eskerrik asko. Presidenta, gracias por tus palabras. Por parte de Negocios en Navarra, solamente nos queda agradecer tanto a Estíbaliz Eráuzkin, directora general de NAITEC, que esté aquí con nosotros, también a Carlos Bergera por estar aquí en esta jornada y, por supuesto, a Raúl Blanco, secretario general de Industria. Como decía María, espero que juntos ayudemos a planificar ese futuro para Navarra que empieza en este momento. Gracias por estar aquí. La siguiente fecha en la que nos veremos será el Premio Empresario del Año, que será el día 27 de abril. Os mantendremos informados y gracias.